Si tú le dejas. Vida de Santa Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza. Introducción. La diferencia entre una vida santa y otra que no lo es, puede decirse que es esta. En la vida que no es santa, prevalece la iniciativa del alma. En la vida santa, prevalece la iniciativa de Dios. Y el alma se entrega amorosamente a la acción divina. Esta idea puede servir de introducción para presentar a nuestros lectores la vida de Madre Maravillas de Jesús, porque en esta vida Dios llevó la iniciativa y el alma se dejó guiar por Él. Esto es todo. Pero ese todo no es tan fácil. Mejor dicho, es tan difícil para nuestra pobre naturaleza caída que son relativamente muy pocos los que llegan a entregarse en las manos de Dios con tan perfecto abandono. Porque, dice San Juan de la Cruz, el más leve apetito que tenga el alma bastaría para impedir estas grandezas divinas. Las almas más grandes se elevan hasta Dios por las cosas más pequeñas. A veces una florecilla o una estrella les hace deshacerse en alabanzas al Creador. La Madre Maravillas, que recitaba de memoria el cántico espiritual y la llama de amor viva, de los que sabía apreciar la belleza de la forma y la profundidad del sentido, se enfervorizaba con las coplillas de sus hijas y gozaba cuando le cantaban: si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Ni un solo instante, no, me deja de mirar. Mi vida suya es, cual diestro tejedor, la va tejiendo Él con infinito amor. Hilo por hilo tejiendo va, si tú le dejas, qué bien lo hará. Si tú le dejas. Santa Teresa de Jesús lo repetía a cada paso a sus hijas: dejémonos en las manos de Dios. Y San Juan de la Cruz escribía: en este negocio es Dios quien ha de guiar por la mano a donde el alma no podría ir. Si tú le dejas. Cada uno de nosotros, si supiésemos escuchar, podríamos oír esta palabra en el fondo del corazón: si tú le dejas, qué bien lo hará. Dios quiere hacer grandes cosas contigo y las hará si tú le dejas. La primera vez que nos encontramos ante un telar, experimentamos una sensación de asombro y de impotencia. ¿Será posible que todos aquellos hilos, al solo impulso de una mano, lleguen a formar la tela que vemos aparecer? Que, sin romperse ni enredarse, se entremezclen unos con otros, formando el dibujo que había ideado y previsto el diestro tejedor. Y, sin embargo, lo que nos parece un misterio resulta una realidad bastante fácil, porque aquellos hilos ya dispuestos y colocados en su sitio se dejan gobernar y por lo general no ofrecen resistencia alguna. Dios es el tejedor que, con los hilos de las vidas de todos los demás hombres, va tejiendo la tela de nuestra vida para que resulte lo mejor para su gloria y nuestra santificación. Pero entre esos hilos hay algunos débiles que se rompen y se quedan a mitad de camino, otros se aflojan, otros se enredan siempre en el mismo sitio. La mano pacientísima del tejedor tiene entonces que ir uniendo unos, desenredando otros
encauzándolos todos. Algunas veces, raras, tiene que arrancar algún hilo rebelde que, si se dejase, estropearía toda la pieza. En este misterioso urdido aparecen además hilos de plata y hasta hilillos de oro finísimo que, entremezclados con los demás, fortalecen el tejido y aumentan su valor. Pero apenas si se ven, tienen empeño en permanecer escondidos. Nosotros ahora solo podemos contemplar la tela en su conjunto. Tiempo vendrá en que otros analicen hasta el último de esos hilos, con los que brillará mucho más la hermosura de la trama y la gloria del tejedor. Son innumerables las personas de toda clase, edad y condición que han pedido algo más de esta humilde monja de clausura que vivió primero para Dios y después para ellos y para tantos que jamás la conocieron. El siglo XX, tan despreocupado al parecer de los valores sobrenaturales, vuelve ahora sus ojos a ella pidiendo una gota de agua que apague su sed. Esta es la razón principal para escribir este libro, y estamos seguros que al acercarte a la Madre Maravillas, sentirás ese misterioso atractivo que conocieron cuantos trataron con ella y que después de su muerte sigue percibiéndose a través de todas sus cosas. Un no sé qué indefinible que te acercará más a Dios y a los hombres, tus hermanos. Ponemos esta obra en manos de la Reina y Madre del Carmelo, a la que ella tanto amó, y en las de aquella Madre Teresa que creemos firmemente reconocerá en esta hija suya una descalza tal como ella las pintaba en sus deseos. Capítulo 1. Con amor eterno te amé. En una de las habitaciones particulares de la Embajada de España en la Santa Sede, un matrimonio habla sobre algo que parece de poca importancia, pero que ya muchas veces en sus conversaciones familiares es una cuestión que se ha puesto sobre el tapete. El marqués de Pidal y embajador de España, en alguna de las pocas horas que sus graves asuntos y sus audiencias no le ocupan su tiempo, quiere que decidan por fin dónde ha de nacer el hijo que esperan. Es el cuarto. ¿En Roma? ¿En Madrid? Al fin se deciden por esto último, y el 4 de noviembre de 1891 nace una niña en la casa que sus padres tenían en la carrera de San Jerónimo, número 28, en Madrid. Si a la Madre Maravillas le hubieran mandado sus confesores escribir su vida, como se lo mandaron a Santa Teresa, seguramente la habría empezado como ella, haciendo el elogio de sus padres. Quiso a sus padres con toda la vehemencia de su gran corazón y consideró siempre como una de las gracias de predilección que había recibido de Dios la de haber nacido en un hogar cristiano. Nunca se glorió ella de su linaje, pero si alguna vez tenía que hablar de algo relacionado con esto, lo hacía sencillamente, sin la menor sombra de afectación. Cuando sus hijas, deseosas de saber más y más de su vida, le preguntaban, hablaba con toda naturalidad de su casa, de sus padres y hermanos, y contaba entretenidas anécdotas de su infancia. Tuvo en esto, como en todo, ese especial equilibrio que admiraban en ella cuantos la conocieron, sin llamar nunca la atención por nada. Mi pueblo solía llamar a la villa de Bullas,
en la provincia de Murcia, donde la familia de su madre tenía su casa solariega, y le gustaba traer a colación frases y dichos de aquellas tierras. A veces citaba frases favoritas de su padre, nada pedantes ni eruditas, sino sencillas e impregnadas de cristiana filosofía. Sin la templanza, decía él muchas veces, ¿viste tú perfecta alguna cosa? De él heredó su hija, en gran parte, aquella prudencia y mesura, aquel perfecto equilibrio que fue una de las características de la Madre Maravillas, que realzó en ella todas las demás virtudes. En don Luis Pidal y Mon, segundo marqués de Pidal, brillaron todas las virtudes cristianas y cívicas. Amó entrañablemente a Dios y a España, y la conjunción de estos dos amores le hizo consagrar su vida entera a procurar para su patria la grandeza que sólo la fe y el reconocimiento de los derechos de Dios sobre las naciones podían darle. Pero no se contentó con añorar glorias pretéritas, ni se cruzó de brazos ante los problemas presentes, sino que puso al servicio de la religión y de la patria los altos valores morales e intelectuales de que Dios le había dotado y consagró su vida entera a defenderlas y engrandecerlas. Fue partidario no sólo por tradición familiar, sino por propia convicción y afecto personal del antiguo régimen. Sin embargo, en esta escala de valores supo dar a cada uno el puesto que le correspondía, y ciertamente, si alguna vez hubiese encontrado en ellos la menor oposición o divergencia, habría respondido con los mismos sentimientos que expresó el alcalde de Zalamea. Al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Que esto no es una afirmación arbitraria, nos lo confirma el hecho que se refiere a continuación. En una sesión del Congreso, un diputado de la oposición le increpó burlonamente diciendo: «Su señoría ha llegado tarde, porque estaría rezando el rosario». Don Luis, sin inmutarse, sacó del bolsillo un rosario que presentó a las miradas atónitas de aquellos ilustres parlamentarios y respondió serenamente: «No lo estaba rezando, pero lo tengo aquí, lo llevo siempre conmigo». Así era el marqués de Pidal, y sin duda alguna heredó también de él su hija su profunda inteligencia, su viva fe y las brillantes cualidades que el amor de Dios y la fidelidad a la gracia habrían de llevarla más tarde hasta la cumbre de la perfección. Su oración, su comunión diaria. Allá en su juventud soñó él con abrazar la vida religiosa. Creyendo que tenía vocación, pidió la admisión en la congregación de sacerdotes de San Sulpicio en París. Solo cuando se convenció de que no le llamaba Dios por ese camino, se decidió a contraer matrimonio, pero sin renunciar por ello a sus altos ideales de trabajar en favor de la Iglesia. La elección recayó en doña Cristina Chico de Guzmán y Muñoz, de gran caridad, prudencia y sentido común. También muy inteligente, y si la gran personalidad de su marido, con el que estaba íntimamente compenetrada, eclipsó un tanto la suya, fue más bien porque las costumbres de la época reservaban a la mujer el papel de ser el alma del hogar, que con su abnegación callada iba grabando en los corazones que Dios le había confiado el germen de la fe y de la virtud.
Llevaría demasiado lejos del fin de esta historia el hablar detenidamente de lo que la Iglesia y la España católica deben al Marqués de Pidal. A su muerte, las órdenes religiosas de España, no pudiendo olvidar cuanto había hecho en defensa suya y lo que le debía a la causa del catolicismo en la nación, quisieron dedicarle un recuerdo de gratitud, celebrando corporativamente sufragios por su alma. La comisión ejecutiva, compuesta de representantes de los distintos institutos religiosos, se expresó así: falleció el Marqués de Pidal como había vivido, como un santo, consagrado enteramente al servicio de Dios. Su celo y sus trabajos en defensa de la Iglesia son conocidísimos, a pesar de que siempre cuidaba de ocultarlos. Pero los beneficios que ha hecho a las órdenes religiosas solo nosotros los sabemos. Sería interminable enumerar cuanto el Marqués de Pidal ha hecho en favor de la Iglesia y de la autoridad del Papa en España. En su funeral, más de 300 religiosos y novicios de la congregación de San Vicente rodeaban el presbiterio, y el sencillo catafalco otros tantos de diferentes órdenes. En la oración fúnebre, el Padre Salvador de la Madre de Dios, Carmelita Descalzo, dijo entre otras cosas que fue político, pero más que político, actuó de apóstol y, consecuente con sus principios, levantó siempre su voz a favor de la santísima causa de la cruz. Del gran amor que tuvo la Madre Maravillas a sus padres, no es preciso hablar. Se verá muchas veces en el transcurso de esta historia que el amor de Dios no solo no apaga estos santos amores, sino que los engrandece y dignifica. Dios bendijo este matrimonio con 4 hijos. La mayor, Pilar, murió al poco de nacer. Siguieron María de la Concepción, Alfonso y Maravillas. El 12 de noviembre tuvo lugar la ceremonia del bautizo de esta niña en la parroquia de San Sebastián de Madrid. Hubo que retrasarlo hasta esta fecha por tener los ojos malos. En el libro parroquial escribió al coadjutor que bauticé solemnemente a María de las Maravillas, Carolina, Cristina, Luisa, Ildefonsa, Patricia, Josefa. Fueron padrinos los abuelos maternos. Poco después sus padres tuvieron que volverse a Roma para continuar en su encargo. La niña quedó al cuidado de su abuela materna. El sacramento de la confirmación lo recibieron Maravillas y sus 2 hermanos el 11 de julio de 1896 en el oratorio privado del señor obispo de Sion, en el Buen Suceso, en Madrid. Tenía pues menos de 5 años, y aunque nunca habló de sus recuerdos de ese día, sabemos por ella misma que a esa edad ya había recibido la vocación religiosa. No es pues aventurado afirmar que la gracia inundó su alma y que desde entonces no dejó nunca de ser templo vivo del Espíritu Santo. Dios no es aceptador de personas y escoge a las almas que ha predestinado para la santidad como quiere, cuando quiere y donde quiere. Cuando el alma es fiel, ningún ambiente social puede impedir esta obra de la santidad. Véase Santa Isabel de Hungría y los pastorcitos de Fátima. Si Dios dijo que es más difícil a un rico alcanzar la santidad que hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, no le faltan tampoco almas capaces de tan sublime desprendimiento, brillando en ellas el heroísmo de la virtud y la gloria del Redentor. Cierto,
El que lo da todo, aunque sea el óbolo de la viuda, hace lo más que puede hacer por Dios, y como tal lo recompensará Él en la vida futura. Pero el que ha vivido en la opulencia y deja todas sus riquezas para abrazar hasta la muerte una vida de extrema austeridad y pobreza, no es menos digno de estima y admiración. Maravillas Pidal no despreció nunca el ambiente social en el que Dios la había colocado y en el que, por cumplir su voluntad, vivió hasta los 27 años. Dejando a Dios el juicio de los defectos y deficiencias de su ambiente, procuró practicar en él las virtudes que anhelaba profesar, compaginándolas con las obligaciones de su posición, y esperó en paz el momento en que la voluntad de Dios le permitiera abrazarse con la santa pobreza. Esto fue siempre el supremo ideal de su vida, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y cuando más tarde la veamos en el Carmelo, aspirando a los más sublimes heroísmos de pobreza, será siempre dentro del marco que la voluntad de Dios le señale. Sin la templanza, ¿viste tú perfecta alguna cosa? Antes de seguir adelante, digamos algo de su abuela materna, doña Patricia Muñoz, señora de gran virtud, que había convenido con su marido, don Alfonso Chico de Guzmán, que cuando alguno de los dos dejara este destierro, el que sobreviviera abrazaría la vida religiosa. Al quedarse viuda, pretendió entrar dominica, pero convencida de que no tenía vocación, se propuso llevar en medio del mundo una vida lo más parecida posible a la que había deseado. Vivía en casa de su única hija, pero no admitió jamás persona alguna para su servicio particular, como entonces se acostumbraba entre las señoras de su posición, pues tenía hecho voto de pobreza. Por esta misma razón no usaba nunca el coche de la casa, y para sus salidas, que nunca eran a fiestas ni a paseos, tomaba un coche de punto o simón, como entonces se llamaban los coches de alquiler. Como suele suceder, no todos interpretaban bien esta conducta, y algunos la tenían, antes de conocerla, por una persona triste y rara. Después quedaban cautivados por su belleza, encanto y distinción. Totalmente apartada de la vida de sociedad que su hija tenía que frecuentar, tuvo más tiempo para dedicarse a la formación de Maravillas y depositó en su alma infantil la primera semilla de una piedad sólida y profunda. Con ese certero instinto con que las almas grandes saben ver en todo la huella de Dios, debió de percibir algún indicio del amor de predilección con que el Señor había distinguido a su nieta, y presintió quizá el grado de virtud que llegaría a alcanzar y que ella solo vería desde el cielo. Dormía Maravillas en la misma habitación que su abuela, y seguramente sentada sobre sus rodillas oiría por primera vez el nombre de Dios y aprendería a balbucir sus primeras oraciones. Un algo que era, sin duda, el Espíritu de Dios, unió a aquellas dos almas tan distanciadas por la edad. Maravillas amó muchísimo a su abuela y la recordó siempre con profundo agradecimiento. A los 3 o 4 años, sentada junto a ella, escuchaba con atención las vidas de los santos que ésta le contaba y de las que asimilaba no sólo, como suele acontecer a todos los niños, las circunstancias externas, sino las más profundas enseñanzas que fueron desarrollando en su alma infantil el germen oculto del amor de Dios y un anhelo de algo desconocido todavía, pero noble y elevado. Se conserva una fotografía de esta época
en la que llama la atención su mirada grave y profunda, impropia de una niña de tan pocos años. Agarrada a su enorme aro, parece defenderlo con el mismo tesón y firmeza con que años más tarde defendería el tesoro de su amor a Dios. La finca de Carrascalejo, cerca del pueblo de Bullas, provincia de Murcia, fue en parte el escenario de su infancia feliz. Allí pasaba largas temporadas, especialmente en primavera, y muchas veces les acompañaba el padre Pedro, dominico, confesor de su abuela, gran amigo de los niños. Tenía el administrador de la casa 2 niñas, Mariana y Nieves, que compartían con ella sus juegos infantiles. Mariana era de la edad de Niní, nombre familiar que daban a María de la Concepción, y Nieves era la compañera inseparable de Maravillas. Jugaban a lo que juegan todos los niños del mundo a esa edad, a hacer casitas, a coger hierbas y tierra, a correr y saltar por el jardín o entre los pinos. Pero, ¡ay!, Maravillas mandaba siempre. Un día Nieves se plantó y le dijo: «Yo no he venido a ser tu esclava, sino tu amiga». Maravillas comprendió que tenía razón y respondió: «Muy bien, desde hoy mandaremos por turno». Así lo hicieron, en efecto, pero Maravillas tenía que dominarse mucho para obedecer. Por los amplios corredores se ve a Damián, el antiguo criado de la casa, con Maravillas sobre sus hombros, a caballo, que ríe entusiasmada cuando el vehículo llega a su máxima velocidad. Disfruta lo indecible. Luego le toca a Nieves. Es una vuelta cada una, pero cuando llega el momento de bajarse, lo hacen remolonamente, con pocas ganas de que acabe su diversión. A veces es Nieves la que no quiere bajarse, otras es Maravillas, y entonces Nieves le manda con imperio: «Bájate, que me toca a mí». Maravillas tiene su genio, pero se quiere vencer. Se baja y cuando no la ven, para desahogar su rabia, da una patada en el suelo o cierra los puños, clavándose las uñas fuerte, fuerte. Ella lo contará más tarde, tratando de convencer a sus monjas de lo mala que era desde pequeña. ¿Quién movía a aquella niña de 4 años a obedecer y a vencerse? ¿Era quizá aquel Jesús escondido en el sagrario, a quien su abuela la llevaba muchas veces a visitar? ¿Era el deseo de imitar a aquellas niñas santas que tantos sacrificios hacían por él? La Madre Maravillas diría años más tarde que siempre había tenido poca imaginación. Nos atrevemos a pensar que cuando andaba entre los pinos o recogía por el campo hierbas o florecillas silvestres que luego traía a casa en su delantalito, o cuando se lavaba en la alberca las manos y se las secaba en las blancas cortinas de hilo grueso, iba pensando en aquella lamparita que alumbraba una puerta donde estaba Dios escondido. El recuerdo de las vidas que le leía su abuela le acompañaba siempre, y el pensamiento de lo que Jesús había sufrido por ella la encendía en deseos de imitarle. Recordaría a Rosa, la niña santa que se colgaba de los pelos para sufrir un poco por Jesús y consolarle de tantas penas, o a Catalina con su hábito blanco y negro, o a Inés, que no había querido casarse porque no quería a nadie más que al Señor. Pues ella haría lo mismo, se dejaría también matar si hiciera falta. Santa Inés, la abuelita le había leído que había hecho voto de castidad, y Maravillas, a los 5 años,
quería entregarse a Dios del todo. Ella tampoco se casaría, sería monja. Lo único que le preocupaba era buscar un testigo, porque hacía falta un testigo. Ella le había oído decir a su padre que siempre que se va a hacer una cosa muy importante, hace falta un testigo. ¿Qué hacer? Nieves, ni hablar. Lo contaría a todo el mundo y Maravillas tenía empeño en que no lo supiera nadie. La abuelita a lo mejor no la dejaba. Al fin se le ocurrió, llamaría a Mariquita, la antigua criada de la casa, y le diría que no podía contar nada. Tiempo vendrá en que nuestro Señor, hablando claramente al corazón de Maravillas, le dirá que quiere hacerla su esposa. Pero no adelantemos los acontecimientos. Estamos todavía en Carrascalejo. En un rincón del desván, Maravillas ha preparado un altar. Lo ha adornado con unas florecillas del campo y, puesta de rodillas, hace su voto. Está radiante de alegría. Le ha jurado a Jesús que desde hoy será suya, solo suya hasta la muerte. No sabemos qué palabras emplearía, ni las sabremos nunca, pues no hubo más testigos que Mariquita y los ángeles del cielo que contemplarían extasiados la escena. Mariquita no debió de guardar muy bien el secreto, pues desde entonces empezó a circular por la casa la especie de que Maravillas sería monja. Ella, en su infantil inocencia, tampoco lo negaba. Todos notaban en esta niña de 5 años un no sé qué que la distinguía de los demás. Ya por entonces le gustaba dar grandes paseos con el padre Pedro. Su privilegiada inteligencia empezaba a sentir ese interés por todas las cosas, que había de ser uno de los rasgos distintivos de su temperamento. «Padre, ¿qué es viceversa?», le preguntó un día. «Vete allí, ahora vuelve». «Pues eso es». No sabemos si la explicación le convencería del todo. Otras veces era el padre el que preguntaba. «Maravillas, ¿quién era el padre de los hijos de Zebedeo?». «Ay, padre, no me meta usted en líos». Un día la abuela la llevó a dar un paseo en coche. A la vuelta le sorprendió una tormenta pavorosa. Los truenos asustan a los caballos, pero no a Maravillas, que los va contando en voz alta tan tranquila. 1, 2, 3. La abuela, algo asustada y nerviosa, le dice: «Cállate ya, no cuentes más». Maravillas obedece y durante un rato no se oye más que el ruido de la tormenta. Cuando ésta se va alejando, dice: «Abuelita, si los hubiera contado, eran 47». Como puede verse, Maravillas no era una niña triste y aburrida. Todo lo contrario, alegre, viva, con un atractivo y simpatía arrolladores. Solía ir a la cabeza de las inocentes travesuras propias de su edad. Como todos los niños, miraba con sus hermanos por el ojo de la cerradura cuando había alguna visita, y no faltó día en que, viéndose sorprendidos, emprendieron una veloz carrera, arrollando en el camino un artístico velador y haciendo añicos cuanto en él había. Cuando, agarrados de la mano, lanzaban su grito de guerra: «3 agarrados, diablura», toda la casa se echaba a temblar. Durante un verano en San Sebastián, decidieron disfrazarse de mendigos. Salieron a la calle y descalzos corrían detrás de los coches y les abrían las puertas,
pidiendo una limosna por amor de Dios. No sabemos lo que recaudarían esa tarde, ni tampoco la cara que pondría su madre cuando se enteró. Estaba mucho más tranquila teniéndolos en Carrascalejo. Allí las diversiones eran de otro género: carreras de zancos, excursiones y paseos en burro. Burros como los de cualquier parte del mundo que, haciendo honor a su nombre, no van más que a donde se les antoja y al paso que quieren. Demasiada calma para el genio vivo de Maravillas, que ideó lo siguiente durante una excursión. Ató todos los burros unos a otros, y montando ella en el primero, la expedición se puso en marcha. Todo fue bien hasta llegar a un montecillo. El borrico vaciló unos instantes, pero aguijoneado por Maravillas, se lanzó por la cuesta abajo, arrastrando a los demás, mientras los jinetes gritaban despavoridos. En aquellos alegres días de su infancia, aún no había llegado a su noticia lo único que más tarde la haría sufrir: las ofensas de Dios. Corría por aquellos campos acompañada de su amiga Nieves por los sitios más peligrosos. Pasaban horas enteras en el pinar haciendo cazas, o jugaban al tejo o al aeroplano, pues a Maravillas nunca le gustó jugar a las muñecas. Le encantaba, eso sí, la comba y sobre todo los dobles, en los que era maestra consumada, pero algunas veces, con gran asombro de las demás niñas, aseguraba que prefería dar que saltar. Ellas, encantadas de estos gustos tan raros, la dejaban toda la mañana, sin darse cuenta de que, a veces, se mordía los labios para disimular el gran sacrificio que estaba haciendo y que no se le notase nada. Ya en estos años procuraba obedecer siempre, y su agudo ingenio le hacía salir del paso sin faltar a esta virtud. Un día, durante la comida, Maravillas dijo que la nariz de Niní era igual a la de su padre. Se conoce que lo había dicho ya varias veces, y a su madre no le hacía ninguna gracia. «Cállate», le dijo, «no vuelvas a decir eso». Maravillas obedeció, pero Alfonso, que comía al lado de su hermana, tenía ganas de dar guerra. «¿Cómo es? ¿Cómo dices que es?», le insistía por lo bajo. La tentación era fuerte, pero Maravillas la venció airosamente. Con un palillo tomó de sus lavafrutas una gota de agua y se la puso en el dorso de la mano, luego otra que colocó al lado, y después alargó la mano sin decir una palabra. La contestación no podía ser más clara: son 2 gotas de agua. Hechos al parecer insignificantes, pero en ellos nos parece descubrir lo que Maravillas sería después toda su vida. Empezaba ya a poner en práctica lo que también cumpliría y aconsejaría a sus hijas: al exterior como todas, al interior como ninguna. Por entonces ya tenía un gran amor a la Virgen y se las ingeniaba para demostrárselo como a su verdadera madre. Pensaba que por qué no iba a felicitarla como a su madre de la tierra, a la que recitaba versos que le enseñaban sus profesoras. Entonces buscaba en sus libros versos a la Virgen que aprendía sola, con los que la felicitaban en sus fiestas principales. Mientras muchos no veían en Maravillas más que a la niña alegre y vivaracha que capitaneaba a todos en sus juegos y travesuras, ella no se olvidaba de aquel Jesús que le había pedido su corazón. De pequeña era la abuela la que la llevaba a la capilla, pero ahora ella misma buscaba la manera de pasar algún rato junto al sagrario acompañando al Señor.
Un día, ante el pasmo de los criados que acababan de matar una gallina, les pidió la hiel, porque tenía ganas de probar a qué sabía. ¿No le había dicho la abuela que Jesús había tomado hiel y vinagre? Aquel corazón de 7 años empezaba a comprender el misterio del dolor, como ocurriría pocos años después a unos pastorcitos en Cova de Iría. Habría preferido que nadie se enterara de todo esto, pero era tan difícil quedarse sola. Entonces trató de catequizar a Nieves. Esta, que la quería y admiraba, no podía resistir a sus argumentos, y cuando Maravillas andaba de rodillas por las esteras, la seguía lloriqueando. También la arrastraba con su ejemplo a rezar con los brazos en cruz y a frotarse con ortigas. Y un día la convenció por fin de lo que tanto deseaba. Se colgarían de los pelos como Santa Rosa de Lima. Buscaron un sitio apropiado en el desván y subiendo en sendos taburetes, se ataron por los pelos en una viga. A una señal convenida debían levantar los pies y quedarse colgando. Pero Maravillas tuvo buen cuidado de dejar debajo el taburete, y según contaba ella misma, como vio que le iba muy mal, es decir, que no lo podía resistir, buscó otra vez apoyo en el banquillo y lo desató. Mientras tanto, la pobre Nieves había dado un puntapié al suyo, y los gritos fueron tales que se oyeron por toda la casa. ¿Prudencia humana o sentido común? En Madrid iba Maravillas con su abuela todos los días a misa muy temprano a la iglesia de los padres dominicos en la calle de Cañizares. Doña Patricia no quería llamarla, decía que era muy pequeña, pero la niña, en cuanto la sentía levantarse, se vestía a toda velocidad para no quedarse sin ir. Los días más felices eran los domingos, en los que la abuela la llevaba a algún convento de clausura de los que visitaba y protegía. Los que más frecuentaban eran las dominicas y las clarisas, que se entusiasmaban con aquel encanto de niña y no disimulaban su deseo de que pudiera entrar algún día con ellas. Niní y Alfonso se metían con ella, dándole bromas sobre esto, y Milagros, una prima carnal de su madre, llamada familiarmente Tatayos, en una de sus estancias en Carrascalejo, le hizo estos versos. Alguien de gran corazón tuvo esta revelación, que Nieves, la enrevesada, será 2 veces casada. Maravillas, la ladina, ni Clara ni Catalina. Un día que celebraban una fiesta las dominicas de la calle de Claudio Coello, le regalaron una muñeca vestida de monja que a Maravillas le encantó. Traía en la mano una misiva. Aquí viene Sor Callada a traerte una celdita. Te trae también los recuerdos de todas estas monjitas. Todo es paz, todo contento, todo humildad y alegría. Para completar el gozo, faltas tú, Maravillitas. Maravillitas quería ser monja, de eso estaba segura. Pero, ¿dónde? ¿Clara o Catalina? Le gustaban esas a donde la llevaba la abuela, porque no salían nunca. Le gustaban mucho las rejas, estar con Jesús, vivir en su casa, pero no sabía más. ¿Dónde? El tiempo lo diría. Mejor dicho, se lo diría. Ella solo quería darle gusto, hacer lo que él quisiera. Pero si pudiera ser pronto. La profecía se cumplió en parte. Nieves se casó. Maravillas, la ladina, perdonemos a Tatayos esta licencia poética, no fue ni Clara ni Catalina.
Dios, como el artista que se complace de antemano en la obra que ha soñado, estaba tallando y puliendo una piedra preciosa para regalársela a la orden de su madre.